Cordial saludo tengan todos. Mi nombre es Beatriz González. Soy docente de la Universidad CEIPA y el día de hoy vamos a hacer un taller sobre flujo de caja. Este taller se desarrolla en colaboración con la Universidad CEIPA, Cámara y Comercio, Valle Aburrá, Aburrá Sur y el Plan Informa. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre flujo de caja, su importancia y vamos a construir en paralelo un flujo de caja. El flujo de caja es un elemento financiero que nos permite diferenciar las entradas y las salidas de efectivo por concepto de la actividad, la razón social de cualquier proceso productivo. Todas esas entradas de efectivo están relacionadas con los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales de un proceso productivo. Y por otro lado, las salidas de efectivo hacen parte de todas estas erogaciones por conceptos operacionales o no operacionales del proceso productivo. Cuando realizamos una diferencia entre estas entradas y salidas de efectivo, lo que miramos es si ese estado de flujo, ese estado de efectivo es superior a esas salidas de efectivo. Cuando las entradas de efectivo son superiores a las salidas de efectivo, entonces estamos frente a un superávit. Por otro lado, cuando esas entradas de efectivo son inferiores a las salidas de efectivo, entonces estamos frente a un déficit. La diferencia entre esas entradas y esas salidas lo que nos permite es vislumbrar la cantidad de efectivo que genera un proceso productivo y que está libre para el buen funcionamiento de sus procesos y para cubrir todas estas obligaciones o previstos en el corto plazo. Es importante también tener en cuenta que la generación de flujo de efectivo no es equivalente a la rentabilidad de un proceso productivo. La rentabilidad es un elemento diferente. La rentabilidad son las utilidades percibidas menos una serie de gastos, mientras que el estado, el flujo de caja, lo que evidencia es la entrada de efectivo, el saldo a favor o en contra de la generación de efectivo. Este saldo, esta diferencia entre entradas y salidas de efectivo puede arrojarnos un valor tanto positivo como negativo. Cuando nos está arrojando un valor negativo, lo que nos dice es que no contamos, la empresa, ese proceso productivo, no logra subsanar esos requerimientos y necesita solicitar préstamos o buscar una inyección de capital. Es importante de igual manera entender la diferencia entre el flujo de caja y el estado de fuentes y aplicación de fondos. El flujo de caja proyecta, prevé, anticipa cualquier situación. Entonces, es un estado que se construye antes del hecho. Mientras que el flujo de caja trabaja con información histórica y lo que mira es la variación entre salidas y entradas de efectivo por conceptos de las diferentes decisiones financieras como son la decisión de inversión, la decisión de operación y la decisión de financiación. Mientras que el flujo de caja diferencia entre entradas, ingresos y egresos en un periodo de tiempo determinado que se proyecta. Construir un flujo de caja es muy importante porque le permite a cualquier proceso productivo realizar diagnóstico preciso en un momento determinado antes de que ocurra cualquier situación. Y podemos mirar cómo se puede generar o cómo se puede trabajar el tema de las entradas y salidas en pro de generar un saldo positivo. Entre más específicos seamos con este flujo de caja, es decir, entre más subcuentas ubiquemos, inclusive si ubicamos cantidades versus precios, podremos encontrar más información relevante para la toma de decisiones. Este flujo de caja tiene un diseño muy básico. Iniciamos con un disponible monetario, que es el saldo inicial. Después agregamos todas esas entradas por ingresos operacionales o no operacionales. Igual tenemos ahí un disponible monetario. Luego tenemos unas salidas, unos egresos, unas erogaciones, ya sea por conceptos operacionales o no operacionales. La diferencia entre
todo lo que representa una entrada y todo lo que representa una salida nos da el saldo final. El saldo final solo nos puede mostrar la capacidad de generar efectivo, pero siempre es recomendable compararlo con el saldo mínimo requerido, que es el saldo de tesorería, que es lo que requiere realmente la empresa en ese periodo de tiempo determinado para poder consolidar todas sus actividades. Cuando ese saldo final es superior al saldo mínimo requerido, entonces estamos frente a un superávit y lo que podemos ver es que tenemos capacidad para colocar esos recursos en inversiones temporales, como pueden ser diferentes productos consolidados por instancias financieras, por los diferentes bancos, como puede ser un CDT. De igual manera podemos adquirir otros instrumentos financieros como son acciones, bonos, que nos generan una rentabilidad y que sirven de colchón y amortiguador en momentos de insolvencia. También podemos hacer una intervención de capital social en otros procesos productivos, generando diversificación a nuestras entradas de ingresos. Podemos también generar un pago previo a cualquier deuda y así minimizamos el gasto financiero. Podemos hacer repartición de dividendos o podemos ejecutar proyectos especiales de inversión. Si lo que ocurre es lo contrario, si el saldo final es inferior al mínimo requerido, entonces la empresa va a requerir fondos, ya sea a través de préstamos o a través de la ubicación de nuevos accionistas que aporten capital a la organización. Es importante enmarcar todos estos conceptos dentro de ejemplos. Es por eso que vamos a desarrollar el siguiente ejemplo y vamos a construir un flujo de caja. Inicialmente vamos a partir de la construcción de un flujo de caja muy sencillo. ¿Qué vamos a ubicar en este flujo de caja? Vamos a ubicar el saldo inicial. Primero vamos a hacer un recorrido sobre toda la información que tenemos para el flujo de caja. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que este es un proceso productivo, vamos a pensar que está dado en pesos colombianos y este proceso vamos a denominarlo un restaurante, venden almuerzos ocasionales, entonces vamos a hacer un flujo de caja que vaya de enero a diciembre. Entonces vamos a consolidar toda la información que tenemos para construir nuestro flujo, que son enmarcar todo lo que representa entrada y todo lo que representa una salida. Entonces, en nuestro saldo vamos a tener un saldo inicial de 10 millones, vamos a tener una serie de salidas por conceptos de arriendo, nómina y montaje. Y vamos a tener otra serie de entradas por conceptos de ventas en cantidades y vamos a tener otra serie de salidas por pago de servicios públicos y compra de insumos para el desarrollo de los diferentes productos. Aquí vamos a tener unos elementos de incremento para estas cantidades a vender y les vamos a establecer un precio fijo. Muy bien. Entonces, tenemos toda esta información y la hemos ubicado en nuestra línea de tiempo, que va de enero a diciembre. Es bueno siempre generar pronósticos. Aquí vamos a decir que las cantidades van a aumentar un 2% mensual, pero siempre es bueno, y bajo estos escenarios, especialmente escenarios de incertidumbre y bajo la coyuntura en la que estamos, generar elementos de nuestro flujo de caja que no sean tan optimistas, es decir, generar bajo escenarios bastante pesimistas. Nosotros podemos generar cantidades, podemos proyectar cantidades a través de proyecciones de PIB y podemos proyectar precios a través de proyecciones de el IPC. Estas informaciones y estas proyecciones las podemos consolidar en las páginas del Banco de la República para que cuando ustedes trabajen y vayan a hacer su prospectiva, sus escenarios hacia el futuro, pueden utilizar esta información. Muy bien, entonces vamos a ubicar nuestro flujo de caja. Aquí tenemos todos los insumos que hacen parte de nuestros ingresos y todos los elementos que conforman nuestras salidas. Teniendo en cuenta la información
diaria y la información que consolida la actividad de este negocio. Entonces aquí vamos a tener un saldo inicial y vamos a tener unas cantidades a vender. Esas cantidades, entonces, como ya nosotros, de alguna forma, estas cantidades ya las tenemos relacionadas bajo el incremento del 2%, simplemente vamos a arrastrar. Tenemos un precio de venta fijo de 8,000 para todos los meses del año. Entonces tenemos unas ventas, teniendo en cuenta las unidades, para todo el año. Estas ventas consolidan nuestro ingreso total. Muy bien. Entonces aquí ya hemos extraído de nuestro cuadro de datos la información inicial que representa nuestras entradas de efectivo. Ahora bien, vamos a buscar esas salidas. Y aquí tenemos que las cantidades son 30 unidades, cada unidad 305, y esto consolida nuestras compras. Muy bien. Después ubicamos el gasto de nómina, que es por un valor de 1.400.000, y aquí consolidamos nuestros 3 operarios. De igual manera, cada proceso productivo tiene información diferente. Entonces, entre más estratifiquemos, entre más cuentas tenemos, más capacidades vamos a tener para tomar decisiones. Entonces, ustedes en un elemento como el gasto nómina, ustedes pueden subdividir la nómina frente a cada uno de los operarios o de las personas que realizan las diferentes actividades para llevar los productos finales al usuario. Entonces aquí tenemos un gasto, un costo fijo, que es el arriendo, 500. Entonces aquí lo llevamos hasta el final. Y aquí tenemos un pago de servicios. Y tenemos un gasto de montajes que se genera el primer mes y también tiene otra adición en el mes de abril. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro total de egresos que está conformado por las compras, más el pago de la nómina, más el gasto del arriendo, más el pago de servicio, más el montaje. Muy bien. El saldo final vamos a tomar nuestro total de ingresos menos el total de egresos. Pero hagamos una salvedad, se nos estaba olvidando. Nosotros tenemos un saldo inicial que se agrega sumado al total ingresos menos el total egresos, nos da el saldo final, el flujo de caja. Muy bien. Vamos a tener en cuenta que nuestro saldo mínimo de tesorería es de 14.577.500. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar cada uno de los resultados mes a mes que hemos obtenido y vamos a compararlo frente a este saldo mínimo. Este saldo mínimo es el requerimiento que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones en corto plazo y también para cubrir todo el capital de trabajo, todo lo que requiere para su operación. Muy bien, si vemos aquí el saldo final, 5.700.000 es inferior al requerimiento. ¿Listo? Entonces, y esto se extiende hasta el mes de octubre. Un momento, si hay un elemento que... muy bien. Se nos estaba olvidando algo muy importante y es que tenemos que ir ubicando nuestro saldo inicial hacia el futuro. Muy bien. Entonces, siempre el saldo inicial voy a colocar aquí una flechita indicando. Si vemos aquí, este saldo inicial es el saldo final que se generó en el mes anterior. Entonces, aquí podemos vislumbrar ya nuestro flujo de caja desarrollado de manera correcta. Entonces, aquí
lo que vemos es que hasta octubre el saldo final genera unos valores inferiores al saldo mínimo requerido. La situación se empieza a normalizar para el mes de diciembre y el mes de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? En este tramo, las decisiones deben ser consecución de fondos. La empresa debe generar recursos, debe buscar que este saldo final sea superior. ¿Cómo puede lograr esto? Existen múltiples estrategias. Podemos, aparte de la inyección de capital, podemos, si la empresa se encuentra frente a un momento de inversión en infraestructura, aplazar cualquier elemento de inversión en infraestructura o adquisición de cualquier tipo de activo fijo. Ajustar costos. Proveer, mirar el tema de las compras acorde a las demandas. Es decir, no generar exceso de compras para tener mercancía en stock que no va a salir a la venta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese momento? Ir generando unos saldos mínimos de stock para así ir haciendo las compras que estén estrictamente relacionadas con la demanda que genera el mercado. Ajustar los precios también en base a las necesidades. Nosotros podemos incrementar este flujo ya sea por reducción de costos o generación de mayor ingreso. Diversificar cualquier tipo de otra entrada de efectivo a la empresa. Generar ingresos no operacionales. Esto se puede hacer a través de las inversiones temporales que hablábamos inicialmente. La última opción debe ser el despido masivo o el cierre del proceso productivo. Debemos ir buscando en cada una de estas opciones, ir generando cuál es el impacto que puede ir generando desde este flujo de caja para así mirar y tomar decisiones que realmente no generen un impacto negativo dentro del contexto ni al mismo proceso productivo. Cuando la disponibilidad a la inversión se genera, es decir, cuando ese saldo final es superior al saldo mínimo requerido, entonces tenemos excedente y podemos generar tipo de inversiones, podemos adquirir participar en otros procesos productivos con aporte de capital. Entonces, podemos hacer una serie de inversiones temporales que nos pueden generar liquidez en el corto plazo. Entonces, eso también es parte de la diversificación y nos permite generar estrategias cuando hay disponibilidad. Es decir, que en este momento yo tengo que generar el colchón amortiguador para las situaciones de coyuntura. Muy bien, este ejercicio es desarrollado desde una óptica muy simple. Entonces vamos a desarrollar otro flujo un poco más, lo vamos a desarrollar en 5 años y vamos a desarrollar un flujo para un proceso productivo que está iniciando. Es decir, todavía no hemos desarrollado el proceso productivo como tal, se está ubicando y se está haciendo un análisis financiero para mirar quiénes pueden invertir en él. Entonces, tenemos este contexto. Vamos a desarrollar un grupo de inversionistas, tienen la intención de la explotación de una fábrica de tabletas, es decir, una fábrica de pisos. Y de acuerdo con proyecciones realizadas, es aquí cuando llega la transversalidad al flujo de caja, ya que el flujo de caja no solo se alimenta de diferentes áreas, sino que también se alimenta de diferentes análisis y estudios, como son el estudio de mercado y el estudio operativo, que nos reflejan la demanda y los requerimientos para iniciar cualquier proceso productivo. Entonces, un grupo de inversionistas tiene en mente este proceso y durante el primer año de operación ellos estiman la producción alcanzará solamente el 50% de la capacidad instalada. Es decir, este proceso tiene una capacidad instalada de 16,000 metros cuadrados en tableta, 16,000 unidades, y en el primer año solamente va a lograr cubrir, generar productos para el 50%. Y el resto de los años, este es un proyecto que va a tener una vida de 5 años, muere a los 5 años, se liquida a los 5 años, va a poder llenar y subsanar y utilizar el 100% de su capacidad, es decir, 16,000 tabletas. Toda esta información
pero viene de estudios operativos. De acuerdo con estudios de mercado, la demanda del producto superará durante la vida útil del proyecto, entonces todo lo que se produce, todo se vende. Entonces, el primer año vamos a vender 8.000 tabletas y del año 2 al año 5 vamos a vender 16.000 tabletas a un precio de 150 la unidad. Y se requieren los siguientes elementos para invertir, desde el año 0 y ya a partir y en el año 1. Entonces, hay unos estudios previos, que son unos estudios que se realizan para desarrollar el análisis operativo y de mercadeo del producto que tienen un valor de 300. Todos estos datos están en miles. La adquisición de terrenos, 700, y la construcción de edificios, 1.700. Y vamos a adquirir equipos por 3.000 y en el año 1 vamos a adquirir nuevos equipos por un valor de 1.000. Los costos de operación y administración y venta están en miles de pesos y son los siguientes. La mano de obra 75, la materia prima 90, 30, el mantenimiento y repuesto 75 gastos de administración y 30 de gastos de venta y publicidad. Y estos mismos rubros del año 2 al año 5 se duplican. Muy bien. El monto requerido de capital de trabajo es de 300.000 para el primer año y de 600.000 para el segundo año, del segundo año hacia adelante, y el precio de venta de equipo es de 60.000. Las instalaciones se venderán en 2.500.000. Estos son los precios en el momento de liquidación, tanto del equipo como de las instalaciones. La tasa de impuesto ocasional vamos a cambiar, vamos a ubicar un valor del 34%. La depreciación se realiza de manera lineal y los edificios se deprecian en 20 y los equipos en 10 y la amortización de diferidos se hace en forma lineal durante los 5 años, que es la vida útil del proyecto. Vamos a desarrollar, bajo estos escenarios, un flujo de caja del proyecto y un flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del proyecto nos mira el proyecto operativamente, ese proceso, cuánta caja está generando. Y el flujo del inversionista es ese proyecto, teniendo en cuenta una financiación, que en este caso va a ser de 3 millones, ¿cuánto caja está generando? Muy bien. Entonces, nosotros inicialmente, para convertir un poco más dinámico nuestro ejercicio, ubicamos en unas cuadrículas de datos toda la información que requerimos para la construcción. Entonces, tanto para el año 0 como para el año 1, los costos de inversión y los gastos de operación, la información general y la información financiera. ¿Qué hacemos inicialmente? Construimos nuestro flujo de caja. Muy bien. Entonces, nuestro flujo de caja, recuerden que son los ingresos inicialmente y después las salidas de efectivo. ¿Qué pasa en nuestros ingresos? Nosotros tenemos unos ingresos operacionales, en este caso, por concepto de, en el primer año, la venta del 50% de la capacidad, que serían los 8.000, a un precio de 150. Mientras que en los años siguientes, del 2 al 5, vamos a vender 16.000 unidades a 150. Y de aquí surge nuestra línea inicial de ingresos. Los costos y gastos también se han establecido, que son de 300 para el año 1 y de 600 para los años siguientes. Muy bien. Hay un elemento en esta situación, en este flujo. Está la depreciación y la amortización. Los activos fijos en los que invertimos van perdiendo su valor progresivamente en libros. Y ese valor, esa pérdida, es la depreciación que se va generando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la depreciación, aunque no es una salida real de efectivo, la debemos tener en cuenta esencialmente porque al disminuir ese valor, disminuye la base sobre la cual nosotros nos van a cobrar los impuestos. Entonces, aquí lo que hacemos es generar la depreciación de cada uno de los elementos que hacen parte de la inversión fija. Y excluyendo el terreno, porque el terreno no se deprecia, sino que se valoriza. Entonces tenemos una edificación por un valor de 1.700.000, un equipo en el año 0 por un valor de 3 millones, una inversión nueva en el año 1 por un valor de 1 millón de pesos.
Al generar nuestra depreciación que se genera en línea, nosotros al final en libros encontramos los diferentes resultados de la depreciación y vamos obteniendo el gasto de la depreciación. Este gasto de depreciación de estos equipos en el momento específico que se van generando es lo que conforma el gasto de depreciación, que no es una salida efectiva, pero sí disminuye el valor sobre el cual se va a generar utilidad. ¿Listo? Al igual, nosotros vamos a amortizar los diferidos. ¿Cuál es el diferido aquí? El plan, el estudio que se pagó, en el cual se invirtió inicialmente y lo vamos a ubicar en toda nuestra vida útil. Muy bien, hasta que va perdiendo y se hace cero. Entonces, progresivamente, ese valor, esos 300, se van a repartir en los 5 años. Muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos una utilidad antes de impuesto que toma nuestros ingresos operacionales, toma los costos y gastos operacionales, disminuye la depreciación y disminuye la amortización. Y sobre esa base nos generan a nosotros un impuesto del 34%. ¿Listo? Y después, bajo esa diferencia, tenemos la utilidad después de impuestos. En el año cero, nosotros lo que ubicamos son toda la inversión. Como en el año cero no se está generando ningún tipo de ingreso, es en el año en el que se ejecutan las inversiones. Entonces tenemos inversiones fijas por un valor de 5.400.000 y la inversión diferida por el estudio y la inversión en capital de trabajo inicialmente. Muy bien. Entonces aquí nosotros, después que tenemos la utilidad, después de impuestos, nosotros lo que miramos es la depreciación y la amortización, las volvemos a sumar, porque recordamos que no son salidas reales de efectivo. Entonces también ubicamos la inversión fija, que se genera en el primer año por un valor de 1.000.000. Y la recuperación de capital de trabajo, hemos recuperado 300 en capital de trabajo, porque hemos invertido 600.000. Entonces, aquí nuestro flujo de caja toma la utilidad después de impuestos, más la depreciación, más la amortización, menos la inversión en activos fijos, la inversión fija, la inversión diferida, la inversión en capital de trabajos y suma la recuperación en capital de trabajos y el valor de liquidación, en caso tal de que se genere. Corremos todo, pero esa generación de recuperación de capital de trabajo y de valor de liquidación se genera en el último año. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a analizar lo que es el tema de la liquidación. Cuando ya hemos generado todas nuestras depreciaciones, nosotros lo que miramos es cuál es el valor en libros de cada uno de esos activos. Entonces, nos dicen que hay un valor en venta, un valor de liquidación de 2.500.000 por parte de la edificación y hay un valor de 60.000 por parte de los equipos. Pero en libros, en realidad, lo que hay con respecto a la edificación es el valor más, el valor que refleja aquí la edificación más el terreno en donde está ubicado, y por parte de la maquinaria de los equipos refleja el valor en libros, equipos, y lo que vemos es que, por un lado, podemos obtener ganancias en la diferencia entre el mercado y el valor en libros de la edificación de las obras físicas, mientras tenemos una pérdida por concepto de los equipos. Haciendo una diferencia, lo que obtenemos por el momento, el valor en libros, lo que obtenemos es una pérdida. Y como la ganancia es, este resultado es negativo, el valor de liquidación realmente es el valor al que el mercado nos podría adquirir los bienes. Entonces, aquí en el último año, como es un proyecto que tiene una vida, un horizonte de 5 años, nosotros ubicamos los 600 y ubicamos por recuperación de capital de trabajo y ubicamos 2.560.000 por efecto de liquidación de equipos y obras físicas. Como vemos, en los 2 primeros años, nuestro flujo de caja operativo nos muestra un valor negativo. Pero aquí progresivamente vamos viendo que el flujo de caja va mostrando y va evidenciando valores positivos.
Eso nos muestra una capacidad de generar flujo, pero puede que no sea la suficiente según los requerimientos de cualquier inversionista. Ahora bien, este es el flujo de caja del proyecto puro, sin financiación. Ahora vamos a analizar el proyecto teniendo en cuenta una financiación. ¿Cuál es el impacto de esa financiación? Entonces nosotros vamos a hacer un crédito por un valor de 3 millones a 5 años a una tasa del 15% efectivo anual. Cuando realizamos nuestra tabla de amortización frente a este crédito, lo que nosotros miramos es que tenemos que se genera una cuota fija de 894 y se va amortizando en 444.947. ¿Qué ocurre? Aquí nosotros, cuando vamos a calcular el efecto de la deuda en el flujo de caja, lo que miramos es que esos intereses, después de impuestos, generan un impacto. Entonces tomamos los intereses y le quitamos y los multiplicamos por uno menos el impuesto. Entonces, aquí tenemos un valor del interés neto que genera la deuda después de impuestos. Ahora bien, ¿cuál es el flujo de caja de la deuda? Nosotros tenemos una deuda de 3 millones, ¿verdad? Pero progresivamente ese flujo me va generando un impacto negativo dentro de mi flujo de caja operativo. Entonces, aquí lo que miramos es que esa deuda se va amortizando generando después de impuestos unos intereses más una amortización. Y le colocamos un signo negativo para que genere el efecto negativo de la deuda. Cuando miramos, entonces aquí encontramos realmente lo que es el flujo de caja de la deuda. Nosotros tenemos entonces el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja de la deuda. Y lo que queremos es el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del inversionista, como vemos aquí, va a ser la suma del flujo de caja del proyecto y el flujo de caja de la deuda. Entonces, aquí miramos que nos encontramos frente a escenarios igual de positivos y que generan unos valores negativos en el momento 0, obviamente, y en el periodo 1. Ahora bien, ¿qué ocurre? Este proyecto yo lo puedo valorar según dos escenarios, dos posibles costos de oportunidad. Está un costo de oportunidad del 5% y un costo de oportunidad del 25%. Entonces yo voy a ver qué tan atractivo es este proyecto solo, sin la consecución de un crédito operativamente, bajo un costo de oportunidad del 5% y bajo un costo de oportunidad del 25%. Entonces, lo que yo recurro a una función financiera que se denomina valor neto actual y tomo la tasa, en este caso, que es el 5%, y tomo los valores que hacen parte del flujo en los años. En este caso, el flujo del proyecto al año siguiente. Y le sumo el valor que se genera actualmente. ¿Listo? Entonces, aquí me da un escenario positivo. Este proyecto, bajo un costo de oportunidad del 5%, el proyecto solo, sin deuda, nos retorna un valor positivo. Ahora bien, vamos a mirar bajo ese escenario del 5%, ¿qué ocurre con el flujo de caja del inversionista que tiene contemplada la deuda? Entonces, aquí vamos a sumar. Listo. Aquí, bajo este escenario, teniendo en cuenta esta estructura de adquisición de elementos de financiación con recurso propio y deuda, bajo este escenario no se optimiza un costo de oportunidad del 5%. Es decir, que un inversionista que espera el 5% de rentabilidad va a decir, bajo este escenario el proyecto me puede generar ganancias, pero no bajo esa estructura de obtención de recursos. Entonces aquí lo vamos a hacer con el 25%.
Entonces tomamos el 25% y miramos el flujo de caja del proyecto. Vamos a sumar. Listo. Y es negativo. Ahora, bajo el esquema del inversionista, a un 25%, ¿verdad? Vamos a tomar tampoco tenemos un escenario positivo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la tasa interna de retorno real de este proceso, nosotros vamos y buscamos en la tasa interna de retorno de todo este proyecto del inversionista para ver cuál es la tasa a la que realmente está regresando esa inversión. Entonces, un inversionista que quiera el 4% de rentabilidad, sí le puede interesar este negocio. Mientras que uno que quiera el 5 o el 25%, este negocio no es rentable. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a mirar en este flujo, lo hemos realizado en 5 años. Pero yo este flujo de igual manera lo puedo desglosar mes a mes. Y es lo que hacemos acá. Desarrollamos nuestro flujo de caja y vamos a mirar ahora un tema de qué es en la toma de decisiones, porque nosotros valoramos este flujo y hacemos este ejercicio no solamente para adquirir nuevos inversionistas y volver y mostrar qué tan atractivo puede ser nuestro proceso productivo, sino para valorar en un momento en el que tengamos una disponibilidad de inversión, esos diferentes escenarios en los que vamos a ubicar nuestro negocio. Entonces, nosotros siempre debemos tener en cuenta cuál es la rentabilidad que estamos esperando que cualquier proceso productivo en el cual queramos invertir nos genere beneficios. Muy bien. Nos genere beneficio. Muy bien. Entonces, aquí es cuando vamos a hacer el flujo de caja mensual. Entonces, este flujo de caja mensual nos permite tomar decisiones en una primera instancia frente a este proceso productivo. Entonces, nosotros aquí lo que podemos encontrar en nuestro año cero, se van a desarrollar las mismas inversiones, pero en nuestro año 1, de enero a diciembre, nosotros estamos repartiendo toda esta generación de ingresos y estamos repartiendo todas las diferentes salidas de efectivo. Y lo que logramos visualizar aquí es que el primer mes vamos a obtener un valor negativo y que a partir del segundo mes es que ese flujo de caja nos va a mostrar o nos va a evidenciar valores positivos, pero valores positivos constantes. La idea es cómo estimulo a que este flujo de caja aumente. Entonces, una estrategia es ir buscando que la empresa, si bien no puede, sino en el primer año, generar el 50%, la empresa puede jugar con el precio. A través de un análisis de demanda, en ese momento en que ya inicia y está en ejecución, la empresa puede vislumbrar, ¿puedo subir el precio? Entonces, mirar si a través de una alza de los precios se activa el tema de los ingresos y mirar qué costos puedo ir diluyendo. De pronto ya he generado y tengo una posición en el mercado que me permite minimizar el tema de gastos de venta y publicidad, mirar realmente estos gastos de administración en cuáles puedo ir disminuyendo. No tocaría la mano de obra ni el mantenimiento porque podría generar una disminución en la capacidad de producción, entonces podría incurrir en un riesgo de disminuir las cantidades y bajar por ende los ingresos. Entonces podemos ir empezando a mirar ese tipo de detalles, cuáles son los elementos con los que yo puedo jugar dentro del flujo para que se optimice este escenario.
Si nosotros miramos aquí y hacemos el mismo ejercicio que hemos desarrollado mes a mes, también es importante que miremos el impacto del IVA. Y sobre esto también podemos tomar decisiones. Si miramos aquí, nosotros hemos hecho una inversión en 6 millones. Entonces, asumiendo que esos 6 millones van a generar una carga de IVA, yo lo que he generado es un desembolso teniendo en cuenta un IVA del 19%, de 1.140.000. ¿Que se genera qué? Un saldo fiscal a favor. Entonces, ese saldo fiscal a favor, inicialmente lo que yo puedo ver cuando yo diferencio el IVA de ventas y el IVA de compras, lo que yo puedo ver es que ese saldo a favor yo lo puedo y me permite a mí de alguna forma cubrir esa carga impositiva el primer año. E incluso si llevamos ese elemento del IVA a los 5 años, nosotros podemos ver que año a año, en los 3 primeros años, a través de la consecución de estas inversiones, se genera un saldo a favor que cubre los 3 primeros años. Ya el año cuarto y el año quinto, la empresa tiene que pagar frente al ente retenedor ya los elementos diferenciadores. Entonces, es importante, muy importante tener en cuenta todas estas estrategias y todos estos elementos para poder desarrollar y tomar decisiones con el flujo de caja. Estamos frente a una situación de coyuntura que nos genera, en donde la actividad económica ha llegado a una pausa y nos encontramos frente a las diferentes disyuntivas. Entonces, es bueno tener en cuenta que las economías se mueven a través del consumo. Y si bien no hay personas, que no hay el consumo masivo y por ende tampoco existe la oferta por parte de los diferentes, porque todas las empresas están llevadas a hacer una pausa en el momento. Entonces, es importante ir visualizando qué puede ocurrir, pero siempre tener en cuenta escenarios pesimistas. Porque es mejor construir un flujo de caja que esté esperando lo peor y sorprendernos con lo mejor, a generar un flujo de caja que tenga unos escenarios demasiado positivos y que después nos toque tomar decisiones más drásticas. En este momento, la diversificación, buscar la diversificación de los ingresos, exploración del mercado, va a cambiar mucho la forma de consumir. Tener en cuenta esos elementos para el momento de mirar no solamente qué producto estoy entregando, sino cómo entrego el producto. Porque a veces en el cómo entrego el producto también está implícita un valor agregado y que nos puede generar más entradas de efectivo. El flujo de caja es una herramienta de la toma de decisiones. Es importante que se consolide y se construya mes a mes para hacerse de manera previa para luego hacer seguimientos y mirar qué tanto cumple lo que se ha pronosticado con la realidad y qué tanto ese saldo logra cubrir o no nuestro mínimo requerido para poder desarrollar las actividades. Y ese mínimo requerido también contempla la capacidad de generar excesos de liquidez para poder tener capital disponible para la generación de inversión temporal y para la diversificación en otros procesos productivos, valernos de otros procesos productivos en los cuales podemos invertir y mirar y beneficiarnos de la capacidad de generar, ahí sí, rentabilidad de ellos. Espero que este taller haya sido de mucha utilidad y espero también que nos podamos encontrar en otras sesiones y que todos se encuentren bajo la protección de sus hogares. Les voy a ubicar, les voy a compartir tanto la presentación como el material en Excel. Y espero que todos, que nos encontremos nuevamente y podamos saludar. Un abrazo.